Entonces, a ver, bien, vamos a empezar lo de hoy. Seguimos con las estructuras de control. La pasada que habíamos visto era el bloque if, ¿sale? Entonces ahora vamos a ver el bloque select case. Es básicamente lo mismo en el sentido de que tenemos que hacer un conjunto de sentencias o realizar alguna acción siempre que se cumpla una condición, ¿sale? Pero si lo notaron en el siempre que si lo notaron en el anterior que hacíamos evaluar los datos primero si eran positivos o negativos, que fueran válidos, etcétera. Se pueden hacer varios if anidados, ¿no? Una condición if y si se cumple hace algo, si no ponemos otra condición if, si esta se cumple realizamos otra cosa y así sucesivamente. Entonces esto es hacer los if anidados y podemos generar tantos como queramos, ¿no? Pero si son muchas condiciones o son muchas posibles valores o posibles acciones que se pueden realizar en función del valor de una variable que toma una variable, pues lo que nos conviene más es realizar una estructura que es el select case, ¿sale? ¿Qué pasa con el bloque select case? Bueno, se van a realizar diferentes sentencias o líneas de código, bloques de sentencias, dependiendo del caso en el que caiga el valor de esa variable. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál es la sintaxis de este bloque de control? ¿No? Opcionalmente le podemos poner un nombre, si queremos, pero si no, simplemente ponemos select case y aquí tenemos un argumento que es la expresión caso. Bueno, dentro de este paréntesis va a ir el nombre de la variable con la que yo voy a controlar la selección de los casos, ¿sale? Entonces, aquí tengo una expresión caso. Dependiendo del valor que tome esta variable que está aquí, voy a escribir case, que es el selector de caso, ¿no? Y aquí entre paréntesis el caso 1, es decir, el valor, si la variable que está aquí toma el valor que está aquí, en este caso, ¿sí? Si la variable que está aquí toma el valor que está aquí, entonces se van a realizar estas sentencias. Si esta variable que está en expresión caso toma un valor selector de caso 2 distinto, entonces hará otro bloque de sentencias y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si la variable que está aquí en expresión caso toma un valor que no está contemplado en los diferentes selectores de caso? Ah, bueno, para eso tenemos el case default. Case default lo que va a hacer es que si el valor de la variable no está en ninguno de los selectores que nosotros pusimos o de las opciones que están aquí disponibles arriba, para ese caso en donde no caigan ninguno de estos va a ser el bloque de sentencias que está aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál es la sintaxis? Tenemos que las palabras reservadas select case, case y el valor de la variable, ¿no? Tantos casos como nosotros necesitemos. ¿Vale? Case default en caso de ser necesario. No, este es opcional, no es forzoso que lleve el case default, pero si es necesario pues lo utilizamos. Y bueno, si usamos un select case lo vamos a terminar con un endSelect. ¿Sale? Entonces, bueno, expresión caso es una expresión entera, lógica o de caracteres. Aquí solo admite en esta variables de tipo entero, lógico o de carácter. Si es de tipo entero, pues ya sabemos, ¿no? Toma valores enteros positivos o negativos. Si es lógico, solo puede tener el valor verdadero o falso. Y si es de carácter, pues es un valor en una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, bueno, selector de caso, el que está aquí, el después, ¿sí? Es una lista de uno o más valores posibles del mismo tipo que la expresión caso. Cada selector de caso debe de ser mutuamente excluyente y los valores pueden escribirse como, bueno, aquí cuando nosotros vamos a poner el selector de caso podemos escribir un valor nada más, o sea, decir que valga 10, o podemos hacer, que sería el primer caso, o podemos hacer un rango de valores
Es decir, aquí, ¿no? Valor mínimo, 2 puntos, valor máximo. Entonces aquí yo puedo decir, pensemos que vamos a hacer un select case de acuerdo a la temperatura ambiente, ¿no? Del día de hoy. Entonces aquí va a ser select case y en expresión caso vamos a poner temperatura. ¿Sale? Entonces va a ser el valor de la temperatura. Caso, y aquí vamos a poner en el selector de caso un rango. Y entonces podríamos poner 0, 2 puntos, 10. ¿Sale? Y entonces eso quiere decir que si la variable temperatura toma un valor entre 0 y 10, ¿no? De 0 a 10, esto es un intervalo donde tocas los extremos, ¿sale? Un intervalo en donde se considera el 0 y el 10 como parte de este caso. Entonces, si la temperatura está entre 0 y 10, aquí en el bloque de sentencias podemos decirle que nos imprima un mensaje, ¿no? Pues estás en un refrigerador, ¿no? O te estás congelando, algo por el estilo. Luego, el caso, en el siguiente, tenemos que establecer un nuevo intervalo, ¿sale? El hecho de que dice que estos tienen que ser mutuamente excluyentes, el siguiente caso tendría que ir de 11 a 20, ¿sale? No podemos poner de 10 a 20 porque en el primero ya dijimos que iba de 0 a 10. Entonces, un mismo valor no puede aparecer en dos selectores de caso, ¿sale? Entonces, si este es de 0 a 10, el otro tendría que ser de 11 a 20. No podemos poner de 10 a 20 porque cuando valga la temperatura 10, no sabemos a qué caso corresponde, si al de arriba o al de abajo. Entonces, por eso debe de ser mutuamente excluyente, por eso debemos de tener cuidado con eso. ¿Sale? Ahora, si solo ponemos 2 puntos y un valor máximo, esto va a decir que si la variable toma cualquier valor a la izquierda de ese valor máximo. Es decir, si pongo 2 puntos 20, es cualquier valor a la izquierda. O sea, que se aproxime a ese valor de 20 por la izquierda. 19, 18, 17, ¿no? Cualquier valor menor a 20, ¿sí? Va a hacer esa acción. Y el otro caso, pues es valor mínimo, 2 puntos, que sería mínimo ese valor, ¿no? Hacia la derecha, de 20 en adelante. O cualquier combinación de estas separadas por coma. ¿Ok? Y esta es la estructura. Entonces, cuando tenemos que hacer diferentes selecciones, en vez de hacer muchos bloques if, lo que podemos hacer, pues es un select case. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Entonces vean, ¿no? Nuestra variable es valor, que es un valor numérico. Y luego tenemos un select case. Y aquí tenemos, ¿no? Select case. Y la variable de caso es valor. Aquí está. Entonces dice el caso en donde valor valga 1, 3, 5, 7 o 9. Es decir, si esta variable numérica valor toma cualquiera de estos números, ¿sale? 1, 3, 5, 7 o 9. Si se le asigna cualquiera de estos números como valor a esa variable, va a imprimir el número o el valor es impar. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Incluso se hace más sencillo que un if, porque si no tendríamos que haber puesto, por ejemplo, esto mismo en un if, sería if valor igual a 1 o valor igual a 3 o valor igual a 5 o valor igual a 7 o valor igual a 9, entonces imprime valores impar. Entonces vean aquí, esto lo que hace es que ya directamente el case, si esta variable toma cualquiera de estos números como su valor, pues entonces cae en este caso y nos va a imprimir el valor es impar. Otro caso es en donde valor valga 2, 4, 6, 8 o 10. Y entonces va a imprimir el valor es par. ¿Sale? Otro, vean aquí, valor mínimo y 2 puntos que valga de 11 en adelante. ¿Sale? No podemos poner de nuevo el 10 porque el 10 ya está aquí. Entonces tienen que ser mutuamente excluyentes, que no se repita un mismo valor dentro de cualquier expresión de selección de caso. Entonces, si el número es mayor que 11, ¿no? O igual, mayor o igual que 11, de 11 en adelante, el valor es demasiado grande. ¿Ok? Entonces ya quedaron
1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 y cualquier valor mayor que 10. Entonces solo nos falta considerar que, pues a la izquierda. Entonces aquí es en donde usamos el case default. Es más o menos como el else del bloque if, ¿no? Si ya se cumplió esta, haces esto, si no, otra cosa. Si se cumple esta, haces esto, si no, otra cosa. Si se cumple esta, haces esto. Y si no, de otra forma, ¿sí se acuerdan cómo hicimos la discriminación de los triángulos? Donde dijimos, pues en el último else, como ya no pasó ninguna de las anteriores, lo único que nos queda es que sea isósceles. Perdón, que sea escaleno. En este caso, el case default es lo mismo, ¿no? Si no es número par, si no es número impar, y si no es un número mayor a 11, pues lo único que nos queda es que sea un número 0 o negativo. Entonces, por eso aquí usa el case default, ¿no? Para cualquier valor diferente de todos los que están considerados en los casos anteriores, pues es lo único es que sea 0 o que sea negativo. ¿Sale? Pero ese end select, digo, el case default es opcional. Sí, si lo necesitas ocupar, si no, pues no lo pones. O sea, el programa no te va a marcar un error porque no tengas case default. Puede que tu programa no funcione si no lo pones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Piensa que no pones el si no case lo pones, default. pues Piensa que nomás no, a piensa que no pones este. Y cuando tú lees el número, o ujú. sea, cuando le dices dame un número, te dan el -5. ¿Cae en este? No, pues no imprime nada. ¿Cae en este? No, tampoco imprime nada. ¿Cae en este? No, tampoco imprime nada. Si tú no pones este, no va a pasar nada, no te va a marcar un error, pero no te va a decir nada tampoco. Ponemos este porque consideramos que es para informar que el número es negativo o cero, o sea, que todos los casos posibles estén contemplados. Por eso usamos el case default. Ah, Incluso ya. podríamos haber puesto un case 2.0 en vez de case default, ¿no? Un case 2.0, es decir, cualquier número a la izquierda de 0 o 0, ¿no? Que se aproxima a 0 por la izquierda. Pues solamente números negativos. Hubiera funcionado igual. ¿Ok? Entonces vean aquí, ¿no? Lo que decíamos, el de visualizar el valor, el mensaje de acuerdo al valor de la temperatura. Este, ¿no? Leemos el valor de la temperatura del día, hacemos nuestro select case y aquí le decimos, ¿no? Si es -1 o cualquier número a la izquierda, entonces imprime la temperatura está por debajo de los 0 Celsius. Si vale 0, está helado. Si va de 1 a 10, hace frío. Si va de 11 a 20, pues está templado. Y si es de mayor a 21, pues hace calor. Entonces, si se dan cuenta, esta funciona y no utiliza el case default. ¿Sale? Entonces, pero vaya, va a depender muy bien de cómo pongamos cada una de estas selecciones de caso, aquí, los casos, el que nuestra estructura funcione. ¿Ok? ¿Cuántos casos puede haber? Pues tantos como necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si usamos un select case para una variable lógica, pues solamente hay dos casos, ¿no? Vamos a tener el caso en donde valga verdadero y el caso donde valga falso o el case default, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es verdadero, pues es falso y ya. No hay más opciones. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguno. ¿El resto? No, profe. Yo sí, ¿cómo dijo que funcionaba lo de los 2 puntos? Si para cuando haces un selector de caso, es decir, para ver el en qué caso va a caer, tú aquí puedes poner o un número, como en este caso del 0, simplemente poner un número. Ujú. Entonces, si la temperatura es igual a este, va a escribir esto, Ujú. ¿no? Pero ahora, acá por ejemplo, ¿no? Si es menor que 1,
o bueno, de -1 hacia abajo. Ujú. Entonces, el que el 2 puntos esté a la izquierda quiere decir que sea cualquier valor menor a -1. ¿Sale? O sea, de -1 hacia la izquierda, cualquiera. -5, -10, -20. ¿Sale? Entonces, eso es 2 puntos y el valor máximo. ¿Sale? Si pones un número, 2 puntos y otro número, estás haciendo un intervalo cerrado de 1 a 10. Entonces, si vale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, eso es lo que está haciendo esta sentencia. Aquí, esta forma, ¿no? 1, 2 puntos, 10. Estás delimitando el intervalo por ambos lados. Y en este caso dice cualquier valor mayor o igual a 21, ¿no? De 21 hacia la derecha, hacia arriba. 22, 23, 30, 40, ¿no? Eso es cómo funciona. ¿Sí, más o menos se entiende o no? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Ok. Digamos que esto lo usamos y lo utilizamos como generando lo más cercano a lo que sería un menú en nuestros programas cuando queremos hacer distintas cosas, ¿no? Y en base a la selección que le estamos dando al usuario es el procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean aquí este ejemplo dice que es pedir un número real y escribir si es positivo o no. Entonces, lo primero pues es pedir un número, ¿no? Ya que tenemos ese número, ¿es mayor que 0? Si es mayor que 0, ¿no? Si es falso, entonces pues decirnos que el número es negativo o 0. Y si es verdadero, pues decir que es un número positivo. Entonces aquí está, ¿no? Leemos número, dame un número. Entonces una forma de hacerlo es con el if, ¿no? Si el número es mayor que 0, entonces imprime que es positivo, de otra forma imprime que es negativo. Entonces, ¿podríamos hacerlo con un select case? Pues sí, lo mismo, exactamente las mismas condiciones, ¿no? Select case, bueno, la variable caso sería número y sería caso, ¿no? Y 2.0, imprimir, el número es negativo. Y en el otro case, 1, 2 puntos, cualquier número de 1 en adelante. Entonces, imprimir, el valor es positivo. ¿Sale? Entonces, funciona cuando son pocas condiciones o pocas opciones que evaluar o que revisar, podemos usar los bloques if. Pero si son muchas o son distintas, pues lo mejor, lo más conveniente es usar un bloque select case, ¿no? Vamos a ver otro. Presentar un menú en pantalla con diferentes opciones. Bueno, acá no. Dame una opción, leemos un número de acuerdo a la opción que nos da, ejecuta el bloque 1, el bloque 2 o salir. Entonces, esto es lo que nos va a imprimir y es lo que les decía que es cuando creamos lo más parecido a un menú, porque nos va a decir, teclea 1, 2 o 3 para cada una de las acciones. Leemos ese número ingresado, o sea, la opción que seleccionó, y en base al valor o a la opción, entonces es lo que se tiene que hacer. ¿Sale? Vean, por ejemplo, es 1, 2 o 3, pero ¿qué pasa si meto cualquier otro número? Entonces, como no está incluido el 4 o el 5 dentro de las opciones, ahí usamos el case default, ¿no? Entonces, para cualquier otro número diferente de 1, 2 o 3, que son las opciones que ya están dadas, me va a decir que la opción es incorrecta. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo un poquito aquí para que vean cómo funciona con el software. Denme chance.
Bien, ahí ya ven. Sí, profe. Bueno, entonces, bien. Entonces vamos a usar, eh, podemos usar, acuérdense, en un select case, números enteros, variables lógicas o de cadena de caracteres. Entonces vamos a usar, en este caso, valores numéricos, ¿no? Integer. Opción, entonces aquí print indica ahí está, ¿no? Vean, creamos lo que les decía, ¿no? Lo más parecido a lo que sería un menú o unas opciones que puede tomar el usuario. Entonces acá le decimos, ¿no? Indica la figura geométrica a resolver. Entonces le estamos dando nosotros las opciones. El valor 1 es para triángulo, el valor 2 es para un cuadrado, el valor 3 es para un círculo. Entonces vamos a leer la opción que es el número que el usuario tecleó y le da enter para seleccionar la figura con la que quiere trabajar. Entonces son esas tres opciones. ¿Sale? Y entonces puedo hacer un if y preguntar si opción es exactamente igual a 1, entonces pues va a ser triángulo, ¿no? Vamos a poner las dos estructuras de control que nos servirían para realizar esto. Y ahí vamos a ver cuál es la ventaja de usar el select case. Entonces, ¿no? Lo primero sería if. Vamos a poner aquí un comentario. Utilizando bloques if anidados para controlar, para seleccionar la figura. Entonces, ¿cómo quedaría? Si opción es exactamente igual a 1, entonces aquí resolvemos triángulo. Entonces, de otra forma, si opción es exactamente igual a 2, entonces resolvemos cuadrado. De otra forma, si opción es exactamente igual a 3, entonces resolvemos círculo. Y aquí podemos poner un else. De otra forma, ¿qué quiere decir? Que el número que ingresó no es 1, no es 2, ni es 3. Es cualquier otro número. Y entonces ahí que diríamos mensaje de dato incorrecto. Y ahora sí un end diff. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es lo que ya habíamos visto.
Ahora usando la estructura select case, entonces ponemos select case y entre paréntesis el nombre de la variable que vamos a utilizar para seleccionar cada caso. En este caso es el nombre de la variable de opción, porque dependiendo del valor que tome opción es lo que vamos a realizar, ¿no? O lo que vamos a resolver. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está. Y aquí ya empiezan los casos, ¿no? Caso donde opción sea igual a 1. Luego, caso donde vale 2. Bueno, aquí solamente estamos imprimiendo un mensaje, ¿no? Pero ahí podemos hacer diferentes operaciones. Luego, caso donde vale 3. Y aquí, si no vale 1, 2 o 3, entonces aquí es en donde usamos ¿cuál? El case default, ¿no? Que es para cualquier otro valor distinto de 1, 2 o 3. Y ahí imprimimos que unen cell. Ahí está. ¿Sale? Entonces vean, hace lo mismo, hace exactamente lo mismo que este. ¿Ok? A lo mejor en este caso no nos ahorramos código, no nos ahorramos líneas, no nos ahorramos simplificar nuestro programa, porque solo son 3 opciones. ¿Sale? Pero piensen en donde son 5 o 6, tener que escribir, ¿no? Todo esto. Y ahora, aquí en la parte donde se ejecutan, pues tenemos que hacer cálculos dependiendo de cada una de esas opciones. Y entonces el código se va a ir haciendo con más líneas, tomando esa sangría que tiene, que se va haciendo hacia la derecha escalonado. Entonces puede complicarnos un poquito la parte del código. Y esto pues resulta mucho más sencillo, ¿no? Como que lo concentra todo aquí directamente. Después de caso 1 sabemos que va a ser todo lo necesario dependiendo del valor que tomó o de la opción que nosotros le hemos dado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Sale, ok. Ahí está. Si lo ven, ya me dice que compiló sin errores. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Ahora lo vamos a ejecutar para que vean qué es lo que pasa. Ahí está, ¿no? Entonces indica en la figura geométrica resolver. Bueno, entonces yo le voy a dar 3. Ok, espérenme, se está ejecutando. Ahí está. Y ahí me dice resolvemos círculo. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Entonces así es como funciona esta estructura de control select case. ¿Ok? Solo había puesto el bloque if para que viéramos la diferencia entre una y otra, pero esta es la que vamos a utilizar. ¿Alguna duda hasta acá?
Ya les corrió. Sí. Digo que la case es opcional, ¿no? El case default, el último, De la- este. sí, ese. Es La case. ajá. Pues siempre trata de ponerlo por cuestión de la lógica, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo el número 4? No va a hacer nada. O sea, en realidad el programa no va a hacer nada. Pero al tener esta sentencia case default, para cualquier número diferente de los que ya consideré que yo ingrese, me va a dar la opción es incorrecta. ¿Sale? Ahora vean, le voy a agregar una etiqueta aquí a la línea del print, ¿no? Le voy a poner 100. Entonces aquí tu opción es incorrecta y le voy a poner un go to 100. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a estar repitiendo la acción, ¿no? Si yo meto una opción que no está considerada aquí, me va a decir la opción es elegida, la elegida es incorrecta, pero además va a regresar la ejecución del programa a esta sentencia para que me vuelva a pedir el ingresar una opción. ¿Sale? Y pues con eso ya hago un poquito más robusto mi programa, ¿no? En el sentido de que un dato incorrecto no lo hace que se cierre, ¿no? En el sentido de ingresar un número que no esté considerado acá, por ejemplo, como el 8, ¿no? O bueno, ahorita que cargue. Si nosotros metemos una letra, ahí sí va a marcar un error, porque estamos pidiendo un número. Entonces, si metemos intencionalmente una letra, ahí sí va a marcar un error porque no coincide el tipo. La letra es una cadena de caracteres, mientras que lo que está buscando o está queriendo leer es un número entero. Entonces, vean ahí, ¿no? Le doy 8 y ya me dice la opción elegida es incorrecta y me vuelve a pedir que elija un valor. Le pongo -9 y me vuelve, ¿no? Le pongo 0 y me vuelve a decir. Hasta que yo ingrese un valor que está dentro de estos, dice resolvemos triángulo. ¿Sale? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Ok. Entonces aquí se les queda de actividad. ¿Cómo resolvemos un triángulo? Bueno, hay que calcular. Para empezar, ingresar los lados, ¿sale? Ya sabemos que el hecho de ingresar los lados conlleva que tenemos que verificar que sean correctos, ¿no? Entonces ingresar y verificar los lados. Eso ya lo tienen, lo hicimos en el programa anterior, ¿sale? Cuando nosotros queremos resolver un triángulo hay que calcular su perímetro, área y ángulos. Y ángulos internos. ¿Sale? Entonces, todo eso es lo que tienen que hacer en la parte del triángulo. ¿Sí que me habló? ¿No escuché? Creo que tengo que subir el volumen. Yo digo, No escuché. Como que se oye mucho ruido en tu micro. Aquí, ¿qué tendremos que hacer en el cuadrado? Ingresar los lados. ¿Así los lados? sí. Sí, para un cuadrado pedirían los lados. Pues sí, pero Un solo lado, ¿no? Pues un solo valor, ¿no? Porque se supone que si es cuadrado los cuatro son iguales. Entonces ingresar y verificar el lado. Después, ¿qué calcularíamos? Lo mismo, ¿no? Perímetro y área. Y eso es todo lo que hay que calcular del cuadrado, porque los ángulos sabemos que son 4 ángulos rectos, ¿no? Que valen 90.
Entonces, para el círculo, ¿qué vamos a ingresar? Radio. Muy bien. El radio, ¿y qué es lo que vamos a calcular? Perímetro o circunferencia y área. ¿Sale? Bueno, si quieren, vamos a quitar de los ángulos para que vean que soy buena onda. Soy un Dios generoso. Solamente es perímetro, calcular su perímetro y área en los 3 casos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se les queda de actividad. Ya tienen aquí la estructura general de cómo funciona, ¿no? el programa. Entonces, ahora tienen que hacer que dentro del caso 1, ¿sí?, ya no ponga este print de resolvemos triángulo, sino que lo que haga es que cuando yo le dé la opción 1, que es el triángulo, me pida ingresar el valor de los 3 lados, que verifique que esos datos sean correctos, siendo números positivos, que verifique que sean correctos, que la suma de los dos es mayor que cualquier otro lado, o sea, que la suma de 2 lados es mayor que el otro lado, lo que ya habíamos hecho en el programa anterior. ¿Sale? Que calcule el perímetro y el área de ese triángulo, ¿sale?, con los datos que le ingresamos. Eso sí le doy la opción 1. En la opción 2, ¿qué tiene que hacer? Pues pedirme el valor del lado del cuadrado y de igual forma calcular el perímetro y el área de ese cuadrado. Y obviamente imprimírmelos en la pantalla, ¿no? Y que si le doy en el 3, pues que me pida el valor del radio del círculo y que a partir de ese valor me calcule el perímetro y el área de ese círculo. ¿Vale? Con esta estructura que ya acabamos de hacer ahorita, pueden hacerlo. Simplemente es trabajar en la parte de los cálculos, lo que va aquí adentro. ¿Sale? Y bueno, falta agregar las variables, ¿no? ¿Qué variables vamos a agregar? Área. A y P. Área y perímetro. Área, perímetro, lado 1, lado 2, lado 3, radio, lado nada más así si quieren, etcétera, ¿no? Pi, el valor de pi, exacto. Todo eso tienen que agregarlo aquí en la cabecera del programa, en la parte de la asignación de las variables. Y conforme van pasando en las opciones, pues van trabajando en cada caso, ¿no? Aquí tienen que interactuar, entonces sería un print de ingresa el valor de los lados, leer los lados y hacer los cálculos correspondientes. Y luego el print en donde me diga, ¿no?, el valor del perímetro es tal, el valor del área es tal, y así sucesivamente. ¿Sale? Y entonces aquí vamos a ver que lo que está dentro de cada caso va a crecer y van a ser una serie de sentencias, un bloque de sentencias que puede ser tan simple o tan complejo como nuestro problema no lo necesite, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que hagan. Ya tienen aquí la estructura general de cómo funciona el select case, ¿sale? Ya nada más ustedes complétenlo y verifiquen que corra su programa. ¿Sale? De hecho, los cálculos que pide y la parte de verificar los datos, pues ya lo tenemos. O sea, ya lo hicimos en programas pasados. Entonces ya saben, ya tienen idea de cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿No? Bueno, trabajen con eso, ¿sale? Intenten completar el programa para que calcule lo que le estamos pidiendo. Y pues ya que lo tengan, lo revisamos mañana. ¿Vale? Sale, sí, está bien. ¿Lo puedo hacer? Profe, ¿lo puedo intentar hacer en el cuaderno? Sí, sí, claro. Es bueno. No vas a saber si funciona o no. Pero sí, si tienes
como que la duda y quieres probarlo a mano tu algoritmo, adelante, ¿sale? O sea, no hay ningún problema. Solamente que sí es tiempo que vas a invertir, que podrías utilizarlo en la computadora. Pero está bien, Ah, está bien. está bien. Si es algo que tú, por tu mismo ritmo y por la forma en la que lo comprendes mejor, necesitas hacerlo a mano, adelante, verificas que tu código o verificas que tu lógica funcione a mano y ya después lo pasas al programa. No hay ningún problema. ¿Y ya subió las claves a su canal? ¿O todavía No, no, todavía no. Es que este fin de semana pasado, viajé y ya no tuve oportunidad de hacerlo, no me llevé mi computadora. Pero en esta semana, no pasa de esta semana, de estos días, que ya subo los videos de las clases anteriores. Está bien, maestro. ¿Sale? Ahora pues. Entonces nos vemos mañana temprano. Trabajen en el programa y cualquier duda que tengan, ya la checamos mañana. Hasta mañana, profe. Órale. Hasta mañana, profe. Bye. Mañana, profe.